Para ver qué está pasando en el Congreso en estas horas claves para la historia argentina, saludamos a Karina López Monja. Cari, querida, ¿cómo estás? Buen día, Lucas. Buen día para todo el equipo. Buen día. ¿Qué onda? ¿Qué nos podés contar? ¿Cuáles son las últimas novedades? ¿Qué onda? Y la onda es que la presentación el viernes del dictamen de minoría, firmado por un solo senador, que es Martín Lustó, y además presidente de la UCR, generó, bueno, un nivel de tensión y preocupación mucho más alto del que venía habiendo, en primer lugar, en el oficialismo, que hasta puso en duda cómo iba a ser el resultado de la votación en el Senado, que empieza mañana a las 10 de la mañana, recordemos, y también el análisis de ese dictamen, justamente para ver qué puntos podrían llegar a reunir los votos necesarios para, por ejemplo, quitar la emergencia y las facultades delegadas al presidente Javier Milei, por un lado, eliminar algunas de las empresas sujetas a privatización por el otro, si en alguno de los artículos se podría lograr 2/3 de los votos para garantizar que no pueda ser modificado en la Cámara Baja, porque recordemos que en el Senado a partir de mañana se puede dar una discusión, modificar un artículo, pero luego si en diputados tienen la misma mayoría lo pueden volver a sacar, con lo cual entramos en un juego de números y de poroteo mucho más alto de lo que teníamos hasta ahora, y también en ese sentido la preocupación del gobierno. El jefe de gabinete, Guillermo Francos, estuvo haciendo horas extras, trabajando en profundidad con los gobernadores y abriendo la billetera en las últimas 2 semanas. En los últimos días eso se acrecentó, pero bueno, claro, ahora la discusión tiene que ver con qué va a pasar con los votos. Y ahí el debate ya, Lucas, se pone sobre todo en la mirada de 3 senadores. Estamos hablando de Maxi Abad, de la UCR Provincia de Buenos Aires, que todo el mundo indicaría que podría ir acompañando el dictamen de Lustó, pero no firmó el dictamen de Lustó y tampoco firmó el dictamen de mayoría del oficialismo, de La Libertad Avanza, y los 2 diputados de Santa Cruz, que habíamos contado aquí hace una semana, habían negociado firmar el dictamen de mayoría en función de que le agregaran 2 puntos a las regalías mineras, teniendo en cuenta que vienen de una provincia minera. Bueno, ahora eso está en debate, ¿no? Esos 3 votos son los que pueden definir que termina habiendo un empate técnico en el Senado y sobre todo, más allá de eso, después cómo puede ser la votación en particular con cada uno de los artículos de ambas leyes. Ayer hubo una reunión a las 6 de la tarde donde, bueno, Villarroel no consiguió lo que quería. Era una reunión de labor parlamentaria para definir las características del debate en el Senado. El objetivo era lograr, al igual que sucedió en diputados, que se diera la discusión de las 2 leyes de manera conjunta. Unión por la Patria planteó que no, tuvo acompañamiento de otros bloques, se definió que va a ser primero la ley bases, se vota en general, se vota en particular, y luego se pasa al paquete fiscal. ¿Por qué es importante esto? Bueno, primero porque extiende la sesión y permite no pasar por alto algunas cuestiones, ¿no? Que realmente se pueda discutir en profundidad cada uno de los proyectos y que puedan hacer intervenciones vinculadas a cada uno de los proyectos los senadores y senadoras que van a hacer uso de la palabra. Pero además esto extiende el tiempo de debate, se tiene que volver a requerir el quórum, es decir, hay negociaciones en el medio que seguramente se dan y por esto el oficialismo al menos no quería que sucediera, se definió que va a ser por separado, se definió que no va a ser en los capítulos enteros, los títulos enteros, sino por capítulos, se van a abrir los capítulos a cada artículo cuando hay disidencias y van a hablar 10 integrantes de cada interbloque en uso de la palabra justamente para discutir al menos en primer lugar la ley bases, después serán 5 en el caso del paquete fiscal. Eso es un poco lo que se definió ayer, Luca, que bueno, también tiene que ver con la discusión o el debate que está abierto a partir de ahora en el Senado y empezará mañana a las 10 de la mañana. Una cuestión de todo lo que contás de la dinámica, ¿cuántas horas se prevé que puede durar la sesión?
Inicialmente se había previsto que durara hasta la noche. Con este escenario no me arriesgo a decir un horario en el que termine. Incluso ayer en la reunión de labor parlamentaria se evaluó la posibilidad de plantear un cuarto intermedio. Es decir, que dure 2 días, que se termine a la noche y se retome el jueves a la mañana. Todo esto, o sea, el nivel de incertidumbre es muy, pero muy alto, Lucas, ¿no? Puede suceder eso. Hay senadores que han planteado que no, que hay que hacerlo de corrido, aunque termine a las 4 de la mañana. En fin, está abierto todavía esa discusión y además recordemos que va a haber una movilización inmensa afuera del Congreso que también genera presión, debate, por ejemplo, la presión y el reclamo que han hecho, que ha llegado a todos los senadores y senadoras de la Nación, de Aerolíneas Argentinas, de los trabajadores y trabajadoras de aerolíneas, fue muy fuerte. Hoy una diputada del PRO se quejaba que había una asamblea de aerolíneas y no se pudo tomar el vuelo y entonces se viene en auto. Bueno, más allá de esta situación, en concreto esa presión existe y algunos senadores, los que pueden torcer el brazo, les está impactando concretamente, por eso es tan importante también que esa movilización sea masiva. Karina, ¿qué pasaría, cómo pensás que puede llegar a impactar el avance del proyecto de Lustó al gobierno? Bueno, creo que puede impactar y mucho, porque, a ver, hay una redacción ya estipulada que la pueden discutir de antemano los distintos senadores y senadoras y ya empezar a hacer el poroteo para ver efectivamente a qué se llega. De hecho, la posibilidad que todavía no está, es incierta, no lo han confirmado, pero la posibilidad de que el oficialismo quite Aerolíneas Argentinas de la lista de privatizaciones tiene que ver con eso, con que si no acuerdan el oficialismo con los senadores dialoguistas van a discutir con Unión por la Patria y van a estipular una redacción distinta que lo más probable es que esté en la línea de lo que plantea Lustó, que es el único texto que existe por fuera del dictamen de La Libertad Avanza. Es decir, me parece que es muy importante porque efectivamente pone en discusión una alternativa concreta que ya la pueden estar discutiendo los distintos senadores. Y atención, porque en esto de las posibilidades objetivas de algunos artículos en particular, ya hay senadores que han adelantado su mirada sobre determinados temas. Entonces, la discusión ya no es si rechazan un artículo, sino si logran rechazarlo con 2/3. Si rechazan un artículo, el problema es que lo rechazan y cuando vuelve a diputados lo levantan. Ahora, si sale con 2/3 de los votos un artículo, no hay manera de que lo modifiquen en la Cámara de Diputados. Claro, porque el gobierno, pienso, por un lado lo que dicen es, si no se aprueba la ley bases, va a haber una reconfiguración del gobierno, seguramente van a echar a varios, van a ingresar nuevos, van a hablar de que no se puede gobernar con una posición golpista, ya lo vienen diciendo, ¿no? Pero en el caso de que se apruebe el proyecto de Lustó, quedan como en un gris medio raro. Sí, incluso con un malestar fuerte, al menos lo que ha trascendido del presidente Javier Milei diciendo van a sacar un proyecto que no tiene nada que ver con lo que pedí, con lo que yo necesito, etcétera. El tema ahí es que no le queda mucho margen al gobierno porque necesita la ley. Y si la ley para salir tiene que tener todas esas modificaciones, bueno, ahí estará en todo caso el pragmatismo no del gobierno de volver a ir a un esquema de quitar la ley y avanzar cerrando el Congreso y avanzar por decreto, digamos, por decirlo de alguna manera, o decir, bueno, a 6 meses conseguí mi primera ley. Lo cierto es que en cualquiera de las dos circunstancias pone en jaque al oficialismo, que en estos 6 meses tiene una relación cada vez más tirante con el Poder Legislativo, que se expresó con el tema jubilaciones y que se va a profundizar, porque ayer hubo un debate sobre la citación a Petovelo, para que ahora el proyecto de jubilaciones se discuta en el Senado, tienen que convocar los libertarios a las comisiones, no van a convocar, van a pedir sesión especial, es decir, ese escenario se va a profundizar efectivamente, más allá de lo que pase con la ley bases, pero bueno, va a ser determinante lo que pase con la ley en función de un nuevo reacomodamiento. Y la última, en relación a esto, el reacomodamiento también va a ser para otros bloques.
hay grandes chances de que el PRO se divida después de la ley Bases y que haya dos bancadas, como pasó en la provincia de Buenos Aires con Patricia Bullrich. Muchos lo niegan, pero cada vez es más fuerte ese debate al interior del PRO. Habrá que ver qué sucede también con eso. Por eso Jorge Macri salió a decir, se apuraron con el comunicado. Bueno, fue una picardía, exactamente, porque primero Juntos por el Cambio no existe más, al menos así lo vienen diciendo dentro del Poder Legislativo, se entiende la fuerza de los gobernadores para tratar de poner una posición sobre la mesa, pero el radicalismo está cada vez más lejos del PRO, al menos un sector del radicalismo, y ya hay muchos sectores que están discutiendo si se pasan a las filas violetas más allá del partido que construyeron durante muchos años. Ese es el nivel de discusión que hay en algún sector fundamentalmente del PRO y tal vez en algún diputado del radicalismo que, convocado por Petri, dice los radicales también tienen lugar en el gobierno libertario, ¿no? Eso habrá que verlo, pero lo cierto es que hay un sector dentro de los partidos dialoguistas que quiere profundizar su oposición y hay otro sector que ya no quiere ser más oposición y quiere sumarse a las filas de Javier Milei. Cari, esta cuestión de que hay dirigentes políticos que quieren que se vaya Milei, ¿no? La Asamblea Legislativa, lo que viene pregonando, por ejemplo, Guillermo Moreno. Dice, bueno, acá hay que resolverlo de esa manera, que la política profesional salga a dar cierta racionalidad, ¿no? Y que lo saquen al loco, ¿no? Que le hagan pagar el costo político. ¿Algo de esto se discute, se ve, en off se plantea esta discusión que aparece en los medios? No, la verdad que hasta ahora, al menos en los distintos bloques y con quienes hemos hablado en off, no plantean hoy todavía esa situación. Sí hay lo hemos dicho alguna vez, hay una preocupación de que si no sale la ley Bases haya una reformulación que termine vaya a saber dónde, ¿no? Eso efectivamente existe, como el vacío de institucionalidad Claro. después de una derrota de la ley Bases u otro escenario sobre la mesa, pero en general no se habla. Después recordemos que quedó trunco el debate de la Comisión de Juicio Político, a veces ya nos olvidamos, pero desde el escándalo que hubo en su momento entre Pagano, Sago y los libertarios más puros, por decirlo de alguna manera, que terminó con Sago fuera del bloque de la Libertad Avanza y Pagano en el hospital. Bueno, no se volvió a hablar de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, por ejemplo, ¿no? Sigue estando Pagano o nunca se conformó, dependiendo quién lo mire y quién cuente la historia. Ese escenario quedó abierto, teniendo en cuenta que hay pedidos de juicio político ya planteados al presidente Javier Milei. ¿Y vos te imaginás un escenario donde sí empiezan a hacer las votaciones, en particular, contra el proyecto, como ocurrió en diputados, se lo retire? Que Milei desde el G7 diga, vayamos a comisión de nuevo. Yo no me aventuraría a decirlo, Lucas, porque es como que en el gobierno hay una cosa medio emocional donde Javier Milei puede decir retírenlo y también hay una mirada y el peso de dejar a Guillermo Francos al frente de la discusión que tiene que ver con, Claro. La casta, la vieja política, el pragmatismo de decir no, necesitamos esta ley aunque sea horrible. Tal cual. Algo parecido pasó, para darte un ejemplo, con el debate de la suba de las dietas en diputados. A ver, el primer aumento de dietas en diputados, cuando Javier Milei se enteró lo que había hecho Martín Menem, lo mandó a bajarlo. Se bajó el aumento de las dietas en diputados. Ahora se volvió a plantear una recomposición. Lo definió Martín Menem sin discutirlo con ningún bloque y después salió a criticarlo. Es decir, ¿qué pasa? Hay un discurso, que es el discurso de Javier Milei, y después está el pragmatismo de la necesidad de Martín Menem de que la Cámara funcione. Bueno, en ese nivel de contradicción se mueve todo el tiempo el gobierno. Y en este caso va a depender mucho de cómo termine jugando. Y cómo termina definiendo Javier Milei desde Europa en relación a cuántas sean las concesiones o las modificaciones que tengan que hacer. Tal vez el punto más importante, Lucas, tiene
que ver con las facultades delegadas, ¿no? En los últimos días, muchos senadores dijeron, si uno tiene un presidente que está diciendo que va a vetar las cosas, que no va a hacer caso a la justicia, que se pelea con el poder, con el resto de los poderes, con el poder judicial, con el poder legislativo, ¿cómo le vas a dar facultades delegadas? Bueno, hay que ver, porque si no tienes facultades delegadas, que es el punto donde se pudrió el rancho en enero, bueno, puede ser que efectivamente se dé una situación de retiro del proyecto y decir, a partir de ahora prepárense, gobierno por decreto y se viene la hecatombe. Che, una última que no aclaramos, que es el proyecto Lustó. En realidad, cuando uno lo repasa, no cambia mucho, es cosmético. Es decir, hay reforma del Estado, hay reforma laboral, el RIGI no se toca, en realidad cambian las formas, pero el contenido es el mismo. No hay grandes modificaciones, son fundamentalmente cosméticas las modificaciones. Sí hay que tener en cuenta, bueno, lo que tiene que ver con las empresas, sobre todo pensando en el futuro de Las los trabajadores y privatizadas, digamos, trabajadoras, sería hoy que además, Aerolíneas se lo salva y hay que ver después el correo argentino que también está pedido. exactamente, y paso el dato, hoy van a estar realizando aquí en las puertas del Congreso a las 3 de la tarde los trabajadores de todas estas empresas una acción, una actividad justamente para denunciar esto y para presionar para que los senadores y senadoras no voten la privatización de todas estas empresas. Cari, querida, fuerte abrazo, gracias. Un abrazo. Un lujo. Cari López Monja.